amén. Y amén. Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra, hermanos. Como tema de hoy, estamos llevando una serie los domingos. Le hemos titulado a esta serie El altar. Y como tema de hoy le he puesto un lugar de ofrenda. El altar, lo estuvimos viendo la semana pasada, es un lugar de sacrificio, pero también es un lugar de ofrenda. Y cuando vamos al altar, en el Antiguo Testamento, el altar era visto como ese punto de intersección, ese punto de conexión entre lo terrenal y lo celestial. Cuando nosotros vemos el altar, este personificaba el profundo deseo de la humanidad, como tú y como yo, en conectar con Dios. Porque ellos creaban un altar fuera de piedra o de tierra y ahí sacrificaban y ahí ofrendaban a Dios. Era el punto de conexión para con Dios. Los altares manifestaban tanto el reconocimiento como el aprecio a Dios mediante diversas formas de culto. Eso era lo que hacía, como lo eran lo que ya hablamos la semana pasada, los sacrificios, los holocaustos o las ofrendas que estaremos viendo el día de hoy. Y todas y cada una de estas cosas servían en el altar como la cuna misma de nuestra comunión espiritual con nuestro Creador. Las personas querían acercarse a Dios porque sabían que había un Dios, habían visto toda la creación, habían visto todo lo que el Señor hacía y decían, todo esto no pudo ser hecho en vano, ni pudo ser hecho por casualidad. Y cuando había una conexión con Dios, estas personas creaban y construían un altar. Y usted mira que empezamos desde Noé la semana pasada. Vimos que Noé construyó un altar después del diluvio, después de que las aguas cesaron. Noé fue y dice la palabra que edificó un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Y dice la palabra que ofreció holocaustos. Nosotros ya vimos esto la semana pasada en Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice así. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí podemos ver algo importante que vimos la semana pasada también, pero hoy vamos a recalcar otro aspecto. Y dice, Noé edificó un altar a Jehová, y dice que tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto. Dijimos que holocausto era una matanza, es una ofrenda quemada totalmente a Dios. Eso lo estuvimos viendo, pero podemos aprender algo importante aquí, que cuando lo ofreció a Dios era y fue de manera voluntaria. Nadie se lo había requerido. Noé no le habían dicho, tienes que ofrecer a Dios. Él sabía que tenía que ofrecerle a Dios, pero no se lo había requerido el Señor, que cuando te bajes del arca vas a crear un altar y vas a hacer una ofrenda al Señor. No, vino de su corazón y voluntariamente vino y ofreció holocausto a Dios, una matanza a Dios de los animales que el Señor había salvado dentro del arca, porque dice que tomó de esos animales y los ofreció. Y dice el 21 lo siguiente, léalo conmigo, dice, y percibió Jehová olor grato. Cuando la ofrenda, el sacrificio, el holocausto a Dios es voluntario, el Señor percibe, ¿cómo? Como un olor grato, algo que Él se agrada. Y dice, y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Noé había ofrecido un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio de olor fragante. El altar que había construido Noé había mostrado para el Señor un corazón agradecido. Había mostrado para el Señor algo que el Señor no había visto mucho en los hombres, que de hecho el Señor dice, la maldad había aumentado tanto que tuvo que exterminar. Y el Señor estaba enojado con la humanidad, pero había hallado en un varón fidelidad, y esto era en Noé. Así que cuando el Señor mira que Noé ofrece holocausto a Dios voluntariamente, eso movió el corazón de Dios. Cuando usted mira esto, mira que después de este altar fue seguido por el altar de Abraham.
Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 6, el segundo de los altares mencionados en la Biblia. Y el segundo altar es el altar de Abraham en Siquén. Lo encontramos ahí en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Vemos que Abraham construye un altar en Siquén después de haber recibido la promesa de Dios de que recibiría la tierra. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, el cananeo ya estaba habitando la tierra que Dios le estaba dando a Abraham. Pero dice el 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había, ¿qué dice? Aparecido. Vemos a Abraham en un momento de conexión con el Señor. Yo le ponía de esta manera, el Señor interceptó a Abraham. Cuando Abraham había salido en obediencia a Dios y le había dicho al Señor, sal de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré, Abraham lo hizo por fe y salió de su tierra y de su parentela, obedeciendo a Dios, en obediencia. Y cuando va, el Señor lo intercepta. ¿Y qué dice? Le dijo, toda esta tierra te daré a ti y a tu descendencia, le dice en el versículo 7, cuando se aparece Jehová a él. Entonces, una vez siendo interceptado por Jehová, por Dios mismo, dice que edificó allí un altar a Jehová, que se le había aparecido. Entonces, podemos ver varias características de cómo se construía un altar en ese entonces, en el Antiguo Testamento. Y construían un altar donde ellos querían adorar a Dios, como lo hizo Noé. Quería adorar a Dios y ofrecer holocausto a Dios y construyó y edificó un altar. Pero también podemos ver por medio de Abraham que construían un altar cuando había una comunión y cuando el Señor los interceptaba y ellos tenían esa aparición de parte de Dios y construían un altar a Dios como con memorial. Aquí fue donde el Señor me habló. Pero también construían un altar cuando buscaban alabar y adorar a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 8. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y dice, y edificó allí un altar, o edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué hizo? E invocó. Entonces, no solamente era un altar que se construía para adorar a Dios, como ofrendas y holocaustos a Dios, como lo hizo Noé, o como Abraham cuando era interceptado por Dios, pero también cuando ellos invocaban el nombre de Dios. Querían invocar el nombre de Dios y construían un altar, donde ellos podían proclamar a Dios, llamar a Dios. De hecho, esa es la palabra, cuando lo vemos del hebreo, escará, que significa anunciar, proclamar, alabar, llamar a Dios, invocar a Dios. Y dice, e invocó el nombre de Jehová. Y dice el 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Así que los altares no solo representaban actos de adoración. Los altares no solo representaban esos actos de adoración, sino que también eran significativos en el contexto de las relaciones entre Dios y la humanidad. Dios quería hacer esa conexión y el altar era uno de esos medios en el cual había esa comunión con Dios, esos sacrificios a Dios. Y nos marca momentos claves de comunicación y pacto, como lo vimos en estos versículos, con Dios. Por esto, cuando hablamos de la serie El altar, para muchos que todavía no han conocido el significado espiritual de un altar, debería de ser un parteaguas para muchos creyentes. Debería de ser un parteaguas porque cuando se entiende el contexto y el significado del altar, el altar es de suma importancia para un sacerdote. Y el Señor nos llama, ¿qué? Sacerdotes. Usted no puede ir como un sacerdote y no saber el significado que tenía el altar.
Debemos conocerlo bien. Por eso es importante que nosotros llevemos esta serie del altar y que empezamos a ver por qué el Señor, por qué se construían estos altares y cuáles son sus significados en nuestra vida, especialmente espiritual, el día de hoy. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción para que entendamos un poquito mejor. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo ¿a quién? A Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dice, que sea un sacrificio, ¿qué? Vivo y santo. Y dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Es necesario, hermanos, que entendamos el concepto de lo que es un altar en este tiempo. ¿Para qué? Para que creamos conciencia, y saber qué es lo que el Señor pide de nosotros, que seamos un sacrificio vivo. Cuando comprendemos la esencia simbólica del altar, entonces no nos vamos a quedar sin ofrecer un sacrificio a Dios con nuestras vidas diario. Y no se trata de nomás decir, es que el altar era un montón de piedras y ahí es donde sacrificaban a Dios, o tierra, una montaña de tierra donde sacrificaban a Dios. No se trata de eso, se trata de conocer espiritualmente a qué se refería Dios cuando hablaba del altar. Cuando comprendemos profundamente la esencia simbólica, entonces empezamos a apreciar todos estos versículos en el Antiguo Testamento. Porque enriquece nuestra fe. Porque entramos en una profundización de nuestro compromiso que tenemos con Dios como sacerdotes. Y podemos entonces afirmar nuestro compromiso que tenemos en esta carrera en la cual el Señor nos ha puesto. Porque el altar es una metáfora del corazón mismo. Cuando hablamos del altar, estamos hablando de tu corazón. Ahí es donde se presentan a Dios los sacrificios espirituales diarios. Ahí es donde está el punto de encuentro con Dios. Ahí es donde adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso dice Romanos 12:1, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y estas palabras tienen peso. Porque quieres saber cuál es la verdadera forma de adorarlo, lo dice ahí claramente. Es ahí en el corazón donde alabamos a Dios con sacrificios de alabanza. Es decir, frutos ¿de qué? De labios que confiesan su nombre. Vaya a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Hebreos 13, 15. ¿Lo tenemos? Dice así. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando pensamos en esto, estamos ofreciendo a Dios sacrificios diarios de alabanza, de adoración. Y usted piensa, Jesús vino, Dios mismo se encarnó, dice la palabra, porque en el principio era ¿qué? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros. Y cuando usted va a Juan capítulo 1, versículo 29, encuentra lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se encarnó, empezó lo que podemos llamar nosotros el conteo regresivo. ¿De qué? Del final de aquellas ceremonias de la ley, que eran los sacrificios de animalitos. Jesús se había encarnado, sería el último sacrificio por la humanidad, que no solamente nos limpiaba de pecados, sino que borraba los pecados, que quitaba los pecados de la humanidad. Y dice, he aquí el Cordero de Dios, viendo a Jesús viniendo hacia él, y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted va más atrasito en el versículo 15, Juan dio testimonio de esto, Juan el Bautista, y decía lo siguiente, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Y dice el 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que dice, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, Dios encarnado, el Hijo de Dios, comenzaba su ministerio. Y el plan de Dios estaba en acción. El último sacrificio ceremonial sería Jesús, el Cordero de Dios. Jesús era finalmente el que reflejaba aquella sombra de los sacrificios en el altar. Dios había estado enseñando a su pueblo sobre los sacrificios, sobre el altar, sobre los holocaustos, y finalmente se podía ver aquello que daba esa sombra, Jesucristo mismo. Cuando leemos sobre los sacrificios en Levítico capítulo 1, se lo leo, Levíticos capítulo 1, versículo 2, vemos cómo el Señor enseñaba acerca de los sacrificios, de la ofrenda, mucho antes de Jesús. Y estaba preparando a su pueblo para el último sacrificio o el mayor sacrificio que sucedería. Levítico capítulo 1, versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y usted empieza a mirar el capítulo 1 y a través de todo el capítulo 1 usted va a encontrar sacrificio, altar y ofrenda a Dios. Dice el versículo 2, dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Y dice el 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y si usted continúa yendo, empieza a hablarles acerca de esta ofrenda, holocausto vacuno, pero si va al 10, empieza la otra ofrenda, que era la ofrenda de holocausto, que fuere de rebaño, y dice el versículo 10, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y empieza a darles las indicaciones sobre aquella ofrenda que sería de rebaño de las ovejas
o de las cabras. Y en el 14 habla de las ofrendas del holocausto si fuere de aves, dice el versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tortolas o de palominos, y dice el 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Y vemos una y otra vez que había sacrificios y ofrendas, y dice al final de cada uno de estos holocaustos que se daban a Dios, de cada una de estas ofrendas, algo muy importante, decía, y el sacerdote la hará arder sobre el altar. Sobre la leña estará en el fuego, holocausto es. Usted lo ve en el versículo 9, versículo 13 y versículo 17 que dice, ofrenda encendida de olor fragante para Jehová, de olor grato. Cada una de estas ofrendas llegaban hasta el Señor como olor grato. El Señor, ahora sí que lo podía respirar como algo agradable, como un perfume, se puede decir bonito, perfume agradable. Y cuando vemos más a fondo esta historia del altar y de los sacrificios, y vemos que Jesús mismo revela por sus propias palabras lo que Él era y cómo llegaría a su fin estas ceremonias que fueron hechas para mostrar el sacrificio de Jesús, vemos que el Señor Jesús habla a una mujer y le revela a esta mujer lo que pasaría con aquellos lugares donde se acostumbraba a llevar aquellos sacrificios. Lo puede leer usted en Juan capítulo 4. Si va ahí conmigo, Juan capítulo 4, mientras lo busca, que darle un poco de contexto. Jesús se dirige a, ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, pasa por Samaria, se me olvidó la ciudad a la que se dirigía, pero Jesús se dirige a una ciudad y dice, es necesario que pase por Samaria. En Juan 4, versículo 1, alrededor, ahí lo puede encontrar donde se dirige a Jesús. Pero él tenía una cita divina con una mujer, que le revelaría a esta mujer lo que Jesús haría y lo que pasaría con todos estos lugares donde se ofrecían los sacrificios. Dice el versículo 9 lo siguiente, vamos a ir al 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana y empezaba a romper todo tipo de barrera cultural que se había formado entre los samaritanos y los judíos. No contando que en ese tiempo los varones no hablaban con las mujeres en lugares públicos. Aparte, mucho menos un rabino, mucho menos un judío, que estaban peleados con los samaritanos. Y Jesús empieza rompiendo todas estas barreras que se habían formado en esas religiones, pero también en esa cultura. Por eso dice el versículo 9, la mujer estaba sorprendida y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, diciéndole, Jesús, ¿a poco tú no sabes de esto? Los discípulos se sorprendieron también. Usted puede ver el versículo 27, porque había una barrera tan fuerte, que era una barrera entre los judíos y los samaritanos, que los discípulos también por parte de la cultura dijeron lo siguiente en el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y usted mira este encuentro, yo creo que todos nos sabemos la historia de esta mujer samaritana. Pero usted mira este encuentro, la mujer samaritana se creía una persona muy religiosa. Decía, hey, pues yo hago sacrificios también. Y yo voy hacia el monte Gerizim
que es donde mis padres me enseñaron a hacer sacrificios. Y ahí voy y ofrezco sacrificios a Dios. Sin embargo, su vida reflejaba un total desorden espiritual. Ella ya iba, ¿para dónde? Iba para el sexto marido. Y dice que con el que estaba pues ni siquiera era su marido, ya había tenido 5 y ya iba para el sexto. Había un total desorden. Y dice el versículo 20, aún así ella creía ser espiritual, y dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, diciéndole, ustedes judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y le estaba diciendo entonces, ¿a quién le creo? Mis padres nos dijeron que aquí se debería de adorar en este monte, y ustedes judíos dicen que en Jerusalén. Ella adoraba, hacía sus sacrificios, pero cuando usted mira desde la perspectiva judía, los samaritanos habían desviado la práctica de la adoración, de los sacrificios a Dios, porque los sacrificios eran en el templo de Jerusalén. Ese era considerado el lugar designado por Dios para culto, no en el monte Gerizim, como esta mujer decía. De hecho, Jesús tiene que ir y decirle, pues, lamento decirte que toda esa adoración que tú hiciste, pues, era en vano, porque le dice el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, diciéndole los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y le estaba diciendo, pues lamento decirte, pero no adoras lo que no sabes. Sin embargo, tenía una cita especial, divina, con Jesús. Porque esta mujer, aunque estaba sacrificando en el lugar incorrecto, su corazón estaba preparado. Si usted lo puede ver, fíjate lo que le dice el versículo 21. Dice de la siguiente manera. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿qué le dijo? Créeme. A ver, diga, créeme. Eso fue lo que le dijo el Señor, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte que tú dices, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate lo que le dice el 23. Mas la hora viene, ¿y ahora qué es? Dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué dice? Que le adoren. Léalo con calma. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y no estaba diciendo de que no iba a un lugar, que se iban a terminar los lugares de adoración, sino que ya no iba a haber un lugar designado como ellos pensaban. Sin embargo, esta mujer aún no se daba cuenta que el último cordero para el sacrificio estaba frente a ella. No se daba cuenta. Por primera vez, la revelación a la mujer samaritana subraya el mensaje inclusivo del Evangelio. Eso es lo que hace. Jesús no solo revela su identidad a los líderes religiosos, sino que ahora estaba revelando su identidad a aquel grupo de personas que la gente despreciaba, como lo eran el samaritano. Y esto muestra que el mensaje de salvación es para ¿quiénes? Para todos, sin distinción. Eso es lo que es el mensaje de salvación. Piénselo así, el Señor no busca más una casa de adoración, ni de oración, ni de sacrificios, sino que busca que tú seas la casa de adoración, que tú seas la casa de oración, que tú seas la casa de alabanza a Dios, de sacrificios continuos, diarios. Eso es lo que busca Dios.
Las ofrendas, los sacrificios no eran para dar a Dios algo que Él no tenía, porque Dios lo tiene todo, ¿sí o no? No eran para dar a Dios algo que Él no tenía, porque Jesús ni Dios no es un limosnero. Cuando nosotros vemos al Señor, así como usted le da a sus hijos, el Señor le da a sus hijos también. ¿Usted le da con alegría a sus hijos, sí o no? Cuando le da a sus hijos, le da con alegría para que coman, para que compren algo y se los da, o le da todo triste. Te va, mi hijo, tu comidita. Le da a sus hijos bien. Fíjate lo que dice la palabra en Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice así. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Jehová de los ejércitos dice. ¿De quién es la plata y el oro? De Dios. A Él le pertenecen todas las cosas. Entonces la pregunta lógica sería, si de Dios es todo, la plata, el oro, los animales, la tierra, el universo, y nosotros como su creación le pertenecemos a Dios porque Él es el creador y dueño del hombre por creación, ¿por qué entonces Dios pide algo al hombre? Sería una pregunta lógica. Bueno, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué entonces Dios pide algo al hombre? Y Dios no pide porque necesite. Dios no pide porque sea un limosnero pediche, podemos decirlo así. No pide por eso. Dios nos pide para enseñarnos a dar. Qué tremendo. Porque de Él son todas las cosas, de Él es la plata y el oro. Entonces la siguiente pregunta también sería una pregunta lógica. ¿Qué puedo entonces yo darle a Dios? Si de Él es todo, Él es dueño de todas las cosas. Y yo te puedo hacer una pregunta. Si tú tuvieras como tu mejor amigo a uno de los hombres más ricos del mundo, que en estos tiempos ya es, creo la última vez que vi era Jeff Bezos, que era el creador del Amazon, aquella Amazon que todos van y compran y te llega de repente a tu casa hasta el mismo día a veces y dices, ay, eso está peligroso, ¿verdad? Y tuvieras de amigo a Jeff Bezos o a Elon Musk, que es el creador de Tesla y ahora también dueño de Twitter, ¿verdad? O X, creo que ya le llaman a esa aplicación, y fuera su cumpleaños, y tú dices, le tengo que dar un regalo porque es mi amigo, ¿qué le darías? Los hombres más ricos del mundo, cualquier cosa que le darías, pues ya lo tienen y lo pueden comprar. Entonces la pregunta lógica para nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? Si Él es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el Señor sí pide algo de nosotros. Y dices, ¿cómo está eso? Cuando yo veo que el Señor constituye las ofrendas y los sacrificios y los diezmos después, en la ley también, todo esto era para enseñar a su pueblo el carácter bondadoso de Dios. El Señor en su plan quería enseñarnos y instituyó todas estas cosas. Si usted va a Deuteronomio capítulo 16, dice de la siguiente manera, capítulo 16, versículo 9. Dice así, dice, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y dice el 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia, ¿qué dice? Voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y el Señor empezaba a tratar con su pueblo y le decía, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Le decía, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y dice el 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días.
cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y dice el 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, dice, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente, dice, alegre. Pues las bendiciones del Señor nos alegra, ¿verdad? Y dice el 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice, y ninguno, ¿qué dice? Se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y dice el 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El Señor estaba enseñando a su pueblo. ¿Y sabe qué? Muchos hoy no han comprendido las lecciones de Dios sobre esto. Y si las entienden mal. Y al entenderlas mal, caen en el abuso de muchos hombres que les quieren quitar todo. Y desde el Antiguo Testamento Dios ha enseñado a sus hijos su carácter. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces usted, si tiene a sus hijos, le ha tenido que enseñar a su hijo a compartir algo? Y mira a su hijo, le da algo a su hijo y están sus amiguitos al lado y le dices, hijo, comparte. No, pues es mío. No, comparte. Y le decimos, comparte, y ahí está el niño que no quiere, ¿verdad? Y le estás diciendo y diciendo, comparte. Y poco a poquito le vas enseñando a tu hijo a que comparta. Y llega un momento en que lo entiende y sabe que tiene algo y están los demás amiguitos al lado y dice, ¿quieres? Y sabes que has hecho un buen trabajo en enseñarles a compartir. Y el Señor nos estaba enseñando por medio de su pueblo, o a todo su pueblo, a que aprendiera a compartir. Y es muy triste ver cómo los hijos de Dios tratan a Dios muchas veces, cuando el Señor quiere enseñarnos a compartir. Y decíamos la pregunta lógica, si el Señor es dueño de todo, ¿qué le podemos entonces dar a Dios? Y aunque Dios es dueño de todo, si hay algo que le podemos dar a Dios, y si hay algo que el Señor nos pide, mas no nos obliga. Hay algunos que dicen, no, es que Dios no pide nada. Pues sí, sí pide algo. El Señor lo hace. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios capítulo 23, versículo 26. ¿Qué le podemos dar nosotros al que todo lo tiene? Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Qué más dice? Y miren tus ojos por mis caminos. El Señor pide de nosotros ¿qué? Nuestro corazón. El corazón, hermanos, es también conocido como los pensamientos. No vas a agarrar tu corazón y te lo vas a sacar y se lo vas a dar a Dios. Tenemos que saber lo que nos está diciendo. El corazón está hablando aquí de los sentimientos, de los pensamientos, del alma, donde se encuentra la voluntad, donde se encuentran las emociones. Porque un corazón sin espíritu, pues no es nada, está muerto. El Señor pide tu corazón junto con el alma, todo tu ser. ¿Recuerda que dijimos que ser un sacrificio vivo hacia el Señor? Y eso es lo que pide el Señor. Muchas veces la Biblia refiere al corazón como también el alma.
¿Por qué? Porque en el corazón o en el alma es donde tomas las decisiones, es donde tú decides seguir a Cristo, o donde tú decides rechazar a Cristo, es en tu corazón donde tú decides amar a Dios o ser indiferente, dices, no me importa lo que digan, nunca voy a creer. Y es en el corazón donde tú decides o amar a Dios o ser indiferente. Es en el corazón donde tú decides acercarte o decides alejarte de Dios y dices, no quiero. Es en el corazón. Y Dios pide tu corazón, porque Él quiere bendecir tu corazón. Quizás, no como hoy muchos los enseñan, que dicen, no, te presentan un Dios de bienes materiales y te dicen, es que Dios te quiere bendecir y Dios te quiere hacer rico, y se enfocan en los bienes materiales. ¿Qué está hablando el Señor? Quiere bendecir nuestro corazón. Hay una herencia más que los bienes materiales, mejor que los bienes materiales, y es la herencia de una vida eterna. Es la mejor herencia, y que la tenemos en Cristo Jesús. En Marcos capítulo 10, si usted lo lee después del versículo 17 en adelante, hay una historia de un hombre rico que se acercó a Jesús. Marcos capítulo 10, lo puede anotar desde a partir del versículo 17, lo leo en la Nueva Traducción Viviente y voy a leer el versículo 21. Dice, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Recuerdan que aquel hombre vino a Jesús y le dijo, Señor, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando vemos que el Señor le dice qué es lo que debe de hacer en estos versículos pasados, a partir del 17 en adelante, usted ve que el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno si no hay bueno más que Dios? Él conocía y decía, tú estás reconociendo que yo soy Dios. Sin embargo, Él no lo decía, eres Dios, sino que decía, Maestro bueno, con reconocimiento de que yo sé que tú eres Dios. Y le preguntaba al Señor, quiero saber qué hacer para heredar la vida eterna. Sin embargo, cuando el Señor le dice, pues tienes que seguir estos mandamientos, y él dice, pues todo lo he hecho. Y el Señor mira el corazón, y mira que dentro del corazón había algo que estaba llevando el primer lugar, y eran sus riquezas. Y el Señor le dijo, pues vende todas estas cosas y entonces sígueme. Este hombre se entristeció y dice el 21, le dice, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas las posesiones, todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después, ven y sígueme. Y dice el 22, al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios había visto dónde estaba su corazón. No le decía esto nada más porque quería que vendiera sus posesiones, sino porque el Señor había visto dónde estaba su prioridad de este hombre. Estaban en las riquezas. Y si yo te pregunto, ¿cuántos de aquí somos eternos? Pues nadie. Hasta el hombre que era uno de los más ricos del mundo, conocemos como Steve Jobs, creador de estos aparatos, el Apple, y miras que muere de una enfermedad como lo es el cáncer, con todos sus millones, y se tuvieron que quedar, porque una vez pasando la eternidad no te llevas nada. El Señor hablaba de una herencia celestial. De hecho, en el 28 dice lo siguiente, versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a hablar, dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Luego de dicho, hey, espérame, pues ¿a qué le dijiste que vendiera todo? Pero nosotros ya lo hicimos, dice, nosotros ya lo hemos hecho. Y dice el 29, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, dice el 30,
recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Dice, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá ¿qué? La vida eterna. La herencia es celestial. Y aunque Dios bendice en esta tierra, sí lo hace también, esta tierra es momentánea y pasajera. Por eso nuestra mente no debe de estar en las cosas terrenales. Nuestro corazón debe de estar en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. Es en el corazón donde Dios busca habitar. Las riquezas espirituales son las mejores y siempre serán las mejores. Es en el corazón donde tenemos nosotros los deseos más profundos. Es en el corazón donde Dios dice, ahí quiero que sea mi casa. Entonces, ¿qué podemos darle a Dios? Nuestro corazón. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 44. Voy a leer el versículo 45. Lucas 6, 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor busca nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. De la abundancia del corazón es donde se van a ver nuestros hechos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, se los leo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, si usted lo quiere buscar lo puede hacer. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto indica que el Señor debe de ser el primer lugar en tu vida siempre. Amarlo con todo tu corazón, y si no lo haces, entonces no tiene el primer lugar. Si no amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces hay algo que está ocupando el primer lugar. Y no es Dios. Dios merece el primer lugar. Dice la palabra que no se puede servir a dos señores. No puedes amar las riquezas y a Dios. Dios quiere el primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará